Veamos la siguiente introducción para resolver el presente problema. Por ejemplo, si me dicen que yo tengo 120 vacas, pero de esas 120, 3 cuartos se venden. Por lo tanto, yo debo calcular las vacas que quedan. No serían 3 cuartos, sería un cuarto. ¿Y por qué debo calcular las que quedan? Porque en la segunda condición me van a pedir lo siguiente. Me van a pedir de lo que quedan, un tercio se muere por una enfermedad. ¿Ya? Entonces acá, al resolver esto, sería 120 por 1 y 1 por 4. Entonces sería 120 por 1 y 1 por 4, porque se debe entender que se multiplican hacia el lado. Y esto sería 120 dividido en 4, lo cual serían 30. Entonces, en esta oportunidad están quedando 30 vacas. Entonces, de estas 30 voy a suponer que un tercio se muere. Por lo tanto, yo no puedo trabajar con un tercio. Debo trabajar con 2 tercios. ¿Por qué con 2 tercios? Porque después me van a decir o me van a preguntar cuántas vacas son las que quedan. Y las que van a quedar van a ser 2 tercios de las 30. Entonces, al resolver esto, 30 dividido en 3, eso son 10, multiplicado por 2 son 20. Pero ¿cuál es la problemática del siguiente problema? Es que no es tan sencillo como esto. El problema es que la cantidad inicial no se da, pero sí se dan estos 20 vacas que están acá. El problema nos va a decir que X, que son 120 vacas, es lo que quiero descubrir. Esto lo tengo que multiplicar necesariamente por un cuarto, eso realizamos. Y todo este resultado, sí, todo el resultado sería todo esto es el resultado que representan los 30. ¿Qué hacemos con los 30? Lo multiplicamos por 2 tercios. Entonces lo multiplicamos por 2 tercios. Y eso nos va a dar lo que es 20. De esa forma hemos calculado los 120 que es X por un cuarto. Después el resultado por 2 tercios nos dio 20. ¿Cuál es el problema? Que yo no sé que son 120. Por lo tanto, si el problema fuese así, yo lo que tendría que resolver es este producto. Tendría que ser X por 1 por 2 serían 2X. Y abajo 4 por 3 son 12. Y eso es igual a 20. De esta forma simplifico el 2 con el 12. Es decir, divido el 2 en 2 daría 1 y el 2 en 2 daría 6. Quedando acá X partido en 6 es igual a 20. De esta forma el 6 pasa multiplicando y de esa forma despejo X. 6 por 20 son 120, que es la cantidad que había originalmente. Ese es el concepto. Vamos a ver el problema a continuación, que es prácticamente lo mismo que hemos hablado anteriormente. El problema dice así. Una epidemia mató los 3/7 de las vacas de un ganadero. Y de las que quedaron, este vendió la mitad. Si todavía le quedaron 24 vacas, ¿cuántas vacas tenía al principio? ¿Cuántas murieron? ¿Y cuántas vendió? Vamos a la recopilación de la información. Para recopilar la información correspondiente, lo primero es, en la primera etapa, es decir, inicialmente, murieron 3/7 partes del total de las vacas, lo cual están quedando 4/7 de esas vacas. En la segunda etapa, sí, en esta de acá, dice que se vendió la mitad de los 4/7 de vacas que están quedando. Se ha vendido la mitad. Y resulta que cuando se vendió la mitad, ahora están quedando 24 vacas. ¿Qué es lo que se pide? Se pide calcular la cantidad de vacas que había inicialmente. También se quiere saber cuántas murieron y cuántas definitivamente se vendieron, que corresponde a esta etapa de acá. Vamos al análisis del problema. Entendiéndose que X corresponde a la cantidad total de vacas, puesto que se desconoce. Y entendiéndose también que de esta cantidad que es X, 3/7 murieron. Pero yo no voy a trabajar con los 3/7, voy a trabajar con los 4/7, que es lo que falta para completar el entero. Entonces, si yo calculo los 4/7 de estas vacas, estaré calculando las vacas que están quedando en la primera etapa, que sería esta parte de acá. Ahora, si quiero saber cuántas vacas están quedando en la segunda etapa están quedando la mitad, porque la mitad se vende.
Entonces, todo esto se multiplica por la mitad. Y esto nos va a dar un resultado de 24 vacas. De esta forma, yo puedo trabajar con esta ecuación y encontrar el valor de vacas que habían inicialmente. Vamos al desarrollo correspondiente. De esta forma, como hemos dicho, la primera etapa se multiplica por un medio y de esa forma obtenemos las restantes, que son 24. Entonces ahora tenemos que resolver este producto, que es un producto de tres fracciones. La primera fracción se conoce como x y es lo que estamos buscando en esta parte. Entonces el x lo voy a partir por un 1 imaginario para poder realizar el producto de las tres fracciones. La tercera sería un medio. Y eso es igual a 24. De esta forma, nosotros multiplicamos numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Es decir, x por 4 por 1 serían simplemente 4x. De esta forma. Y abajo queda 1 por 7 por 2, lo cual es 14. Y eso va a ser igual a 24. Podemos simplificar lo que es el 4 con el 14. Existe un número que divide tanto al 4 como al 14 a la vez. Ese número es el 2. El 4, si lo divido en 2, eso daría 2. Y el 14, si lo divido en 2, eso daría 7. Es decir, la mitad de 4 es 2, la mitad de 14 es 7. De esta forma estaría quedando lo que es el número 2 dividido por lo que es el número 7. Y todo esto está siendo multiplicado por lo que es la x, la cual la podemos anotar también en la parte superior. Esto va a ser igual a lo que es 24. De esta forma, yo mantengo lo que es la x a este lado de la igualdad, y lo que es el 7 pasaría de su forma inversa, que es multiplicando, puesto que está dividiendo. Pasa multiplicando a todo lo que está al otro lado, que es el 24, y pasa con el mismo signo. El 2 que está multiplicando a lo que quiero despejar, que es x, pasaría dividiendo a todo lo que está al otro lado de la igualdad, que sería 7 por 24, y pasa dividiendo con el mismo signo, que es un signo positivo. Al resolver esto, podríamos simplificar acá lo que es el 2 con el 24. Puedo dividir en 2 el 24, lo cual da 12, y el 2 en 2 daría 1. Es decir, la mitad de 24 es 12 y la mitad de 2 es 1. De esta forma queda 7 por 12, lo cual nos da nuestro resultado, que es de 84. Por lo tanto, inicialmente existían 84 vacas. De esta forma, la primera pregunta ya está resuelta. Pasamos a la segunda pregunta, que es ¿cuántas murieron? Entonces, con las 84 podremos dar esa respuesta. ¿Cuántas murieron? De las 84 se multiplica por la fracción equivalente a las que murieron. Y las que murieron son 3 séptimos. Recuerde que los 4 séptimos es las que quedaron vivas. Serían 3 séptimos. De esa forma, el 84 se divide en 7 y se multiplica por 3. 84 dividido en 7, eso da simplemente 12 y por 3 serían 36. También podrían multiplicar 84 por 3 y el resultado dividirlo por 7, porque 1 por 7 son 7. La otra pregunta es, ¿cuántas se vendieron? Recuerde, las que se vendieron, la mitad fueron las que quedaron y la otra mitad fueron las que se vendieron. Por lo tanto, las que se vendieron tienen que ser 24 necesariamente. Entonces, vamos a ver las que se vendieron. Las que se vendieron serían, inicialmente habían 84 menos las 36, que las 36 recordemos que son las vacas que se murieron. Se murieron 36. Y todo esto lo vamos a multiplicar por un medio y de esa forma podemos calcular las que se vendieron. Entonces, de esa forma podemos calcular las que se vendieron. 84 menos 36, eso serían 48. Es decir, 48 son la cantidad de vacas que quedaron acá. Después de que pasó toda esta peste, ¿no es cierto? O epidemia que mató a todas estas vacas. Y esto se multiplica por un medio. Para realizarlo de forma más simple, se dice que el 48 se divide en 2 y el resultado se multiplica por 1, lo cual daría 24 vacas. Y de esa forma tendríamos la otra respuesta a este problema. Muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad.